presidente e investigadora del Colegio de San Luis, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es presidenta de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, presidenta de la Red de Investigadores Educativos de San Luis Potosí y dirige un seminario permanente de investigación en educación, historia y diversidad cultural en el noreste de México. El doctor Luis Porta es doctor en pedagogía, especialista en docencia universitaria, profesor en historia y licenciado en historia, docente, investigador del Departamento de Ciencias de la Educación, director del Grupo de Investigaciones en Educación y Estudios Culturales en temas vinculados con la formación del profesorado, investigador categoría 1 del Programa de Incentivos a la Investigación de la Secretaría de Políticas Universitarias, director de carrera de especialización en docencia universitaria de la Universidad Nacional del Mar del Plata, y investiga la línea de profesores memorables en el campo de la didáctica de nivel superior. A la doctora Raquel Glassman ustedes la conocen, sin embargo me da mucho gusto poderla presentar sin leer, porque yo la conozco también desde los textos. Primero es doctora en ciencias políticas, en ciencias de la comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas. Ella es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras y profesora del posgrado de Pedagogía también. Ella ha sido especialista y, digamos, impulsora de los temas de currículum en México, del tema de evaluación, y ahora estamos siguiendo mucho los avances que ella está desarrollando en relación con el pensamiento crítico. Entonces, Raquel nos hace el favor de moderar la mesa y bueno, esperamos que tengamos una muy interesante sesión el día de hoy, y otra vez gracias a todos por su participación. Bueno, tenía yo el dilema de si empezar por el caballero extranjero o por la dama que viene fuera del DF. Pues como Luis se echó un buen viaje en unas condiciones no muy seguras, me da gusto darle la palabra a Luis. Tenemos un lío en cuanto a la disponibilidad del tiempo. Creo que a mí me gustaría pensar entre 30 y 40 minutos, pero si alguno de los colegas necesita más tiempo, pues adelante. Para eso tenemos este lugar tan bello y el tiempo que nos da el paro estudiantil. Yo particularmente les agradezco a todos mis alumnos de la licenciatura porque son muy guapos, y a los alumnos del posgrado porque realmente se ve que se entusiasman y nos apoyan en actividades que de verdad son muy de los docentes. Esto no es un trabajo oficial, es el trabajo de los colegas profesores que se ponen a inventar e invitar a gente de otros países, a gente de otros lugares, para que nos ayuden y nos apoyen con el conocimiento que están trabajando en sus respectivos lugares. Así que bienvenidos, y aquí nos tienen a todos a la orden de ustedes dos. Me imagino que esto se manifestará con una cantidad enorme de preguntas y de discusiones, los pueden poner como camotes. Eso se nos permite en el espacio en el que estamos. Adelante, entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias, amigos y amigas, por estar el día de hoy acá, y también celebro esta cuestión de la resistencia estudiantil, viniendo de la militancia estudiantil también en su momento en mi país, y bueno, hacerlo también en este lugar es importante. Es muy importante, así que agradezco esta posibilidad, y seguramente tendremos más posibilidades de encuentro. A Norma, especialmente un agradecimiento especial. Hemos contactado y hemos tenido algunos trabajos en conjunto desde hace algún tiempo, tanto con ella como con Maresta, a la que la conocía gracias a sus textos. No tenía la posibilidad de conocerla, pero en realidad es un gusto muy grande estar con ustedes hoy y mostrarles algunas cuestiones
partir de lo que los estudiantes han seleccionado como los mejores profesores que han impactado en sus procesos formativos. Yo creo que vamos a tener algún problema con pasar la intervención, porque voy a ir cortando yo algunas cuestiones que traía. Debido al tiempo, yo les voy a dejar después la presentación. En la última filmina está mi dirección de mail también para aquellos que quieran tener algunos otros materiales, que quieran contactarse conmigo, con alguno de los miembros del equipo. Te voy a hacer una seña nada más y vamos a ir pasando rápidamente algunas filminas. Debido al tiempo, vamos a cortar algunas cuestiones. Mi presentación debería llamar Biografía y Educación sobre los buenos docentes universitarios, una perspectiva narrativa. Hace algunos años seguramente ustedes leyeron a un autor inglés que se llama Philip Jackson. Philip Jackson escribió un libro allá por la década del 60 que se llama La vida en las aulas. En ese texto, Philip Jackson va a dar cuenta de una cuestión que va a ser central en el campo de la teoría curricular a lo largo del tiempo después, desde una mirada crítica, que es la noción o la categoría de currículum oculto. Esa categoría de currículum oculto es la que Jackson observa en todas las clases de matemáticas, realmente, que va a observar en la escuela inglesa, y él va a ver que a lo largo de lo que pasa en las aulas, digamos que en las aulas pasan muchas cosas, y que esas cosas que pasan no necesariamente están escritas, no necesariamente se planifican, y son tan potentes o más potentes de lo que queda escrito, de lo que se dice, de lo que se hace y de lo que se evalúa en las aulas. En ese mismo texto, que después va a tener un correlato en otro texto muy importante de Jackson, que se llama Enseñanzas Implícitas, donde él recupera la figura de sus grandes maestros, Jackson va a decir que la vida en las aulas se parece más al vuelo de la mariposa que a la trayectoria de una bala. Ese vuelo de la mariposa, esa trayectoria de la bala, en realidad ese vuelo de la mariposa, digamos que se contrapone con el de la trayectoria de la bala, que es lineal, en realidad va a colocar en el centro de la escena la dificultad de poder atrapar la realidad educativa. Digamos, los estudios, tanto en el campo del currículum como en el campo de la didáctica, van a comenzar a generar una dinámica mucho más crítica y a rupturizar una mirada que estaba puesta más en una escuela tradicional, una escuela tecnocrática a lo largo del tiempo después, y va a comenzar a emerger una perspectiva que es esta perspectiva crítica en el campo de la educación. Esa dificultad también la podemos ver, esa dificultad o esa dinámica, esa complejidad la podemos ver, por ejemplo, en este cuadro. Fíjense, el cuadro del Bosco, en el Jardín de las Delicias, ¿qué nos está mostrando? Nos está mostrando la posibilidad de poder encapsular una partecita de ese cuadro, y ese cuadro y esa partecita del cuadro por sí solo, ese fragmento, explica, ¿sí?, o tiene conexión con el resto. ¿Sí? Si nosotros tomamos el cuadro en su conjunto, este no es el tríptico, ¿no?, porque le faltan dos partes más, en la parte central del cuadro del Bosco. Si nosotros vemos esta parte central, cada fragmento del cuadro tiene su complejidad. Y si nosotros vemos el cuadro en su conjunto, tiene una complejidad aún mayor que lo que intenta explicar, que es, intenta explicar un todo, ¿no?, que es ese Jardín de las Delicias. Ahora, si nosotros tomamos una parte, ¿sí?, también podemos encontrar aquellos conductitos o aquellas dinámicas internas que nos permiten conectar con el resto. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos la vida, una vida en términos de historia, o pensar la vida en términos de historia, diría Connelly Clandini, dos investigadoras del campo de la narrativa en Canadá, digamos, nosotros podemos imaginarnos esa forma que es tan poderosa, tan potente, de imaginar quiénes somos, dónde hemos estado, hacia dónde vamos. Desde esta perspectiva, dicen las autoras, las personas viven y cuentan relatos sobre su vida. La gente actúa como un personaje en esos relatos de vida. Y en los relatos de otros, vivimos relatos. Cuando hablamos con otros acerca de nosotros mismos, contamos relatos de nuestra vida. Esos relatos de nuestra vida, o esos relatos de vida,
son los que van a cruzar también en términos de Jackson, son los que van a cruzar el aula. La enseñanza, la actividad vinculada a la enseñanza y el aprendizaje está totalmente transversalizada por los relatos, está totalmente transversalizada por las narrativas. La investigación en el campo de la didáctica poco le ha dado lugar a estas narrativas. Lo que nosotros venimos a hacer en el marco de estas tres grandes orientaciones que van a cruzar el campo de la didáctica, que en una primera etapa estuvo asociada al planeamiento y a la programación, podríamos decir este corte prescriptivo, esta agenda clásica de la didáctica, lo que vamos a hacer es ubicar en el centro de la escena las prácticas de los sujetos. Esas prácticas de los sujetos que tienen que ver con la intuición, con la sabiduría práctica, con las acciones espontáneas que los docentes y los estudiantes tenemos en juego en las aulas, nos van a dar cuenta de cuáles son las nuevas miradas, las nuevas perspectivas que vinculan más al campo antropológico o al campo de la antropología de la educación con la didáctica, que a esta didáctica de corte prescriptivo que asoció la investigación fundamentalmente a una mirada puesta sobre el planeamiento y la programación. Pensar el campo de la didáctica desde este lugar es pensarlo con un fuerte compromiso moral. Un compromiso moral y epistemológico, en términos de Fenstermacher. Pasamos dos. Otro más. Entonces, estamos hablando de una formación académica que tiene que ver fundamentalmente con una disciplina enseñar. Estamos pensando en una formación ilustrada. Estamos pensando en la importancia de los materiales y el entorno en los procesos educativos institucionalizados. Estamos hablando de investigación sobre los procesos de escolarización, sobre las organizaciones sociales, sobre el aprendizaje, sobre la enseñanza, pero fundamentalmente estamos hablando en términos de Schulman, de la sabiduría que otorga la práctica misma. Esa sabiduría que otorga la práctica misma nos va a ubicar, nos va a correr de un objeto al cual la institución educativa ha estado muy centrada en esto, que estaba asociada a lo que nosotros llamamos la investigación denuncia. La investigación denuncia estuvo a lo largo del tiempo ligada a investigar lo que no se llegaba, lo que los alumnos no sabían, lo que los docentes no podían enseñar, los recursos que no utilizábamos en el aula, es decir, una investigación muy puesta sobre una perspectiva pesimista en la educación, y nosotros estamos posicionados en un lugar que lo que intenta poner en el centro de la escena es no la investigación de denuncia, sino lo bueno que los profesores hacen en las aulas para que sus estudiantes aprendan. Desde ese lugar es que va a aparecer la narrativa en nuestra línea de investigación. Salir de la investigación denuncia y centrarnos en una investigación donde lo que ocupa un lugar central es lo bueno que hacen los profesores para que sus estudiantes aprendan más allá del contexto en el cual sus estudiantes estén. En este sentido vamos a tomar de Fenstermacher una definición de buena enseñanza, que es esta que tiene tanto sentido moral como epistemológico, que yo les decía hace un momento, y que en realidad hace que pensar en el sentido moral equivale a decir cuáles son las acciones docentes que pueden justificarse, que se presumen o que se basan en principios morales y son capaces de generar acciones morales en los estudiantes. Pensar en el sentido epistemológico es preguntarse si lo que se enseña es justificable, es racionalmente justificable y en última instancia digno de que el estudiante lo conozca, lo crea o lo entienda. En esta línea, y más avanzado en el tiempo, Fenstermacher que dice, esa definición es del 89, en una definición del 2003, acá parecería que el eje está puesto exclusivamente en los docentes. Fenstermacher ya en el 2005, que dice que en realidad para producir esa enseñanza de calidad, que no está asociada solamente digamos que no está solamente asociada al mérito, dice que se tiene que establecer una relación entre profesor y alumno
que hace que este último, el estudiante, adquiera un nivel de contenido aceptable y apropiado. Es decir, no solo está asociado a lo que hacen los profesores en las aulas, sino a también qué pasa con los estudiantes. Acá entraría toda la línea de investigación vinculada a la motivación, digamos, toda una línea de investigación centrada en eso, que no va a ser lo que yo voy a trabajar hoy. Entonces, la buena enseñanza, digamos, estaría centrada en esta idea de la tarea y del logro. ¿Sí? La enseñanza exitosa sería, o la enseñanza de calidad, sería aquella que tiene tanto tarea como logro. Entonces, estaríamos centrados en una perspectiva de la nueva agenda de la didáctica, donde es central la vida de los que pasan en las aulas, es central la vida en las aulas, es central esta mirada puesta sobre el currículum oculto, es central la dimensión crítica sobre la educación, es central la separación entre los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Acá hay una fuerte ruptura de la matriz moderna de educabilidad que centraba esta linealidad de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? Estamos separando los dos procesos, no necesariamente porque alguien está enseñando quiere decir que el otro está aprendiendo, con lo cual esto rompe, rupturiza esta matriz moderna y esta matriz jerárquica de la cual se pensaba el conocimiento. Un modelo de investigación centrado en el currículum, pero en el currículum asociado a lo que pasa en las prácticas, a lo que sucede en las clases. Por eso ahí la centralidad está puesta en las acciones espontáneas, en la intuición, y donde van a estar jugadas las emociones, los afectos y las pasiones que pasan en la situación de clase. Una apertura a los espacios de interpretación, a lo interpretativo, si la que es central la investigación interpretativa, por eso entra lo narrativo en este sentido, y una valoración de lo privado hecho público en el campo de la educación. Digamos, hay un énfasis, un ejercicio, digamos, político que tiene que ver con hacer público lo que antes quedaba en el marco de lo privado en el campo de la educación. Entonces, saldríamos del paradigma verificativo, ¿sí? Entraríamos dentro de lo que llamaríamos contextos particulares, contextos por descubrimiento, donde la interpretación es clave. Entraríamos en la línea de las investigaciones sobre los pensamientos de los docentes, sobre qué pasa con las creencias dentro de los conocimientos ocultos de un profesor, y vamos a otorgar un lugar central a los docentes y una voz, estamos otorgando una voz para poder expresar ese lugar. Bueno, el dilema central en este sentido, diría Bourdieu, que tienen las ciencias del hombre, tiene que ver con el componente humano, ¿no? Ese componente humano que no es totalmente observable, y quizás, diría Bourdieu, la maldición de las ciencias del hombre es que nos tenemos que ocupar de un objeto que habla. Ocuparnos de un objeto que habla ya nos ubica en un lugar particular, y ese lugar particular abre la puerta para rupturizar el paradigma verificativo y avanzar en una línea que tenga que ver con una mirada crítica sobre lo interpretativo, considerando que el conocimiento derivado de las palabras de los sujetos es un conocimiento ambiguo, es situacional, es relativo y es provisional. Estamos partiendo desde ese lugar. Con lo cual esto nos pone, digamos, en una definición frente a lo que se investiga en el campo de la educación. Digamos, rompemos la línea de la universalización de los datos, ¿sí? Con esto no estoy diciendo que no haya que hacer investigación cuantitativa, ¿sí? Pero salimos del paradigma que tiene que ver con la generalización y avanzamos en una línea que centralmente lo que ocupa un lugar central es lo que pasa a los sujetos en una situacionalidad determinada. ¿Sí? No pretendemos explicar el todo, sino que en realidad lo que queremos explicar, lo intentamos interpretar, entender, es esas dinámicas que se dan entre los sujetos, entre pocos sujetos, ¿sí? Y lo que intentamos es
Es intentar en esa situación ambigua, situacional, relativa y provisional dar cuenta de lo que le pasa a esos sujetos. Entonces, un enfoque interpretativo donde el eje está puesto en los significados. Esos significados tienen que ver con las palabras, pero también tienen que ver con el cuerpo, tienen que ver con las dinámicas, con otras dinámicas que no necesariamente están asociadas a los documentos escritos o a las palabras. El eje, la índole interpretativa, centralmente tiene que ver con el contenido, y a ese contenido, digamos, el contenido puesto en términos de diálogo con la técnica, pero no de diálogo con un diálogo con una técnica cerrada, sino que en realidad el diálogo entre contenido y técnica se va retroalimentando constantemente. La metodología está al servicio del investigador, es decir, no el investigador al servicio de la metodología, con lo cual lo que está dando cuenta de esto es de que nosotros necesariamente vamos a ir constantemente, ¿sí?, generando nuevas miradas sobre lo metodológico. La participación, digamos, acá hay una cuestión también que entraría en contradicción con el paradigma clásico de la investigación. ¿Por qué? Porque la participación del investigador se da en contextos naturales. Es decir, se dan los mismos contextos, en la investigación se dan los mismos contextos en los cuales el investigador está. Con lo cual, ahí, digamos, nosotros tendríamos que poner en juego un criterio, que es un criterio central en el campo de la investigación interpretativa, que tiene que ver con la diversidad de técnicas, la diversidad de instrumentos para poder sacar las categorías. Reflexión analítica, ¿sí? Y en realidad acá hay una cuestión central que tiene que ver con cómo el conocimiento y los significados locales pequeños nosotros lo podemos traducir a partir a parámetros teóricos más generales. Los parámetros teóricos generales no tienen que ver con dar cuenta de la generalidad de lo que trabajamos en una categoría, sino que en realidad tiene que ver con cómo dialogamos esas categorías con los marcos teóricos referenciales, entendiendo que la vinculación práctica, o en realidad la vinculación práctica de las categorías, que es donde emergen las categorías, pueden generar dos puntos teóricos, ¿sí? Con lo cual nos presenta un diálogo con la teoría y la práctica que en el campo de la investigación clásica no se daba, sino que en realidad lo que hacíamos que era matriciar modelos teóricos a lecturas de la práctica. Nosotros generamos, a partir de las lecturas prácticas, categorías que van a ser las categorías que llamamos anidadas en las propias investigaciones. A ver, ¿qué fue lo que hicimos? Y rápidamente, no entré en tema todavía, lo que me interesa es mostrarles la perspectiva de la cual nosotros estamos partiendo para ahora sí poder entrar en las investigaciones. Una línea de investigación que comienza en el año 2003 en mi universidad, en la universidad en la cual yo trabajo. En una primera etapa podemos decir que hay dos grandes etapas en la investigación. Una primera etapa en la cual nosotros trabajamos con lo que llamamos las buenas prácticas de los profesores. Queríamos ver cómo esas buenas prácticas de los profesores de alguna manera tenían una inserción, una injerencia en las prácticas de los estudiantes que iban a ser futuros profesores, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Le preguntamos a los estudiantes que nos dijeran cuáles eran los profesores que para ellos llevaban adelante buenas prácticas, eran estudiantes avanzados, podían decirnos cuáles eran esos profesores, que estaban en niveles avanzados de su carrera. A partir de esto les pedimos que nos dieran características de esos profesores y que nos narraran clases de esos profesores. Es una primera etapa de la investigación. Una segunda etapa de la investigación estuvo asociada a que nosotros empezamos a entrevistar profundamente a esos profesores, ¿sí? Empezamos a entrevistar profundamente a esos profesores. Esta etapa dura 5 años de nuestra investigación. En esos 5 años, bueno, acá nosotros les mostramos qué dicen los alumnos sobre los buenos docentes. Hablan del valor del vínculo, de la metacognición, de principios morales, de método, estilo y manera. Pasamos. De motivación intrínseca,
de pasión, comienzan a hablar de pasión, ahí, de las pasiones de los profesores, de las buenas relaciones entre los docentes y los estudiantes, de los estilos, de la actitud dialógica, de aprendizaje significativo, de organizadores de avance, de enseñanza como logro, como éxito, en esta línea de imagen que yo desde su momento. En la línea bruneriana hablan de la categoría de andamiaje. Estos son dos relatos de las clases. Pasamos. Entonces, ¿qué lo yo? Pasemos. Ah, no, estas son las narrativas de los buenos docentes. Fíjense, los docentes de qué hablan. Los docentes hablan en esas entrevistas que les hicimos después de la metacognición, también de la relación docente-alumno, de la preocupación por el aprendizaje, de la participación de los alumnos. Hablan de lo que llaman la metaclase, la clase única, la construcción y la interacción. Hablan de vivir las experiencias, de participar en ellas. ¿Sí? De la relación entre docencia e investigación, de la intertextualidad, de pasión también, de enseñar a pensar. En realidad hablan en estos primeros 5 años, nosotros decimos que aparece lo que se llama una relación o una imagen especular. Una imagen especular a modo de espejo, donde tanto lo que dicen los estudiantes sobre sus profesores como lo que dicen los alumnos, los profesores sobre los estudiantes, aparece como una mirada de espejo a espejo, ¿no? Que nosotros llamamos imagen especular. Fíjense, los docentes hablan de organización del tiempo, responsabilidad. Los alumnos hablan de organización, responsabilidad, corrección, humildad, respeto, consideración, buen trato, accesibilidad, buena disposición, autoridad intelectual, sabiduría, autoridad intelectual, pasión, ganas, entusiasmo, capacidad de explicación. Los alumnos dicen provisión de estrategias, materiales, información, provisión de bases teóricas y desafíos intelectuales, construcción de conocimiento. Fíjense que en esta línea, volvemos para atrás, en esta línea, fíjense que ¿qué no aparece? La centralidad del contenido. Fíjense que no hay centralidad del contenido, ni en uno ni en el otro. Cuando los docentes, y esto ya es la segunda etapa del proyecto, que es donde entramos de lleno en la cuestión narrativa, biográfico-narrativa, cuando nosotros a los docentes les empezamos a preguntar sobre qué pasaba con sus clases, cómo las preparaban, digamos, empezamos a hacer estas entrevistas en profundidad, guionadas. ¿A dónde nos llevaron los profesores? Los profesores nos llevaron a sus historias, nos llevaron a sus historias de vida, a los profesores que los habían marcado. Hago esto porque tal profesor lo hacía. ¿Sí? Digamos, la pasión que tiene que ver centralmente con lo que nosotros llamamos 3 grandes líneas puestas sobre la pasión, que tienen que ver con las pasiones intelectuales, que tienen que ver con cómo conciben la disciplina que normalmente cruza el campo, rupturiza la matriz disciplinar de la tribu y de la tribu académica y logra interconexiones entre las disciplinas, la pasión por la enseñanza, por otro lado, y la pasión por los estudiantes. Me parece centralmente esto comienza a aparecer y una dinámica en los relatos que nos llevaba al pasado de esos profesores. Y eso había sido un constructo que tenía que ver con su historia afectiva, de vida, con su historia institucional, con la historia del país también y con la historia profesional. Si ustedes analizan o ven la línea de trabajo, la línea de investigación en el campo del desarrollo profesional docente, muchas investigaciones que van en la línea de desarrollo profesional docente, la mayor cantidad de investigaciones se centran en qué? En encapsular el desarrollo profesional y no vincularlo ni con la vida, ni con los afectos, ni con las emociones, ni con las instituciones un poco más, ni con la historia del país, con la macropolítica. Digamos, están centrando, yo diría, una mirada tecnocrática sobre el desarrollo de la profesión muy puesta exclusivamente en el itinerario profesional y no en la vida de los sujetos. Lo que nosotros venimos a poner en el centro de la escena es esto: un sujeto entra al aula, en términos de Jackson, ¿no? Profesor Jackson, y del Jardín de las Delicias. Un sujeto entra al aula, él con su profesión, pero con su vida detrás. Y esa mochila biográfica de su vida marca mucho más que el desarrollo profesional. Entonces, cuando los profesores nos empiezan a hablar
de la vida, de los maestros que los habían marcado, de la familia, de las primeras maestras de la primaria, yo dije, no, acá pasa algo, porque esto parecía sistemáticamente, parecía como categorialidad dentro de la investigación y dentro de las entrevistas. Ahí es donde empieza la segunda etapa de la investigación, y es ahí donde nosotros llegamos a la investigación narrativa y a la biográfico-narrativa. Es decir, no llegamos por moda, digamos, muchos investigadores que llegan por una línea que se abre en el campo de la educación, que da muchas posibilidades de trabajo, sino que en el caso nuestro, la propia investigación nos llevó, por eso es interesante contar el recorrido, porque se produce una ruptura dentro de del propio equipo de investigación, donde lo biográfico y lo narrativo emerge desde la voz de los propios sujetos, que en este caso eran los docentes. Y ahí entramos en la segunda etapa de nuestro trabajo, que yo creo que es la más potente, que es esta que intenta avanzar en la línea de apostar por la vida de los maestros, por la vida de los grandes maestros. Ahora les cuento por qué tomamos a los grandes maestros, de estos grandes maestros, y de indagar un poco desde una perspectiva biográfica y desde una perspectiva cultural, no solo sus trayectorias profesionales, sino también sus trayectorias individuales, ¿no? Esas trayectorias individuales que tienen que ver con 4 grandes dimensiones. Una dimensión puesta en la dinámica afectiva personal, la familia, los afectos, los amores. Una dimensión puesta sobre las historias institucionales, que tiene que ver con qué pasa con la institución y el desarrollo de ese docente de esa institución. Estos grandes maestros se llevan muy mal con las instituciones, está claro. ¿Por qué? Porque constantemente intentan rupturizar la matriz clásica. Y las instituciones intentan que perviva la matriz clásica, porque la dinámica de la administración de los sistemas educativos hace que la tecnocracia sea mucho más fácil para sostener el sistema. Bueno, estos maestros constantemente están intentando rupturizar esa matriz. Una perspectiva vinculada y la última, la vinculada a lo que nosotros llamamos los acontecimientos macrosociales, que tiene que ver con la vida del país. Muchos de ellos han sufrido exilio, muchos de ellos han sufrido, se han quedado sin trabajo, han sido cesanteados en etapas de golpes autoritarios, así que esto va marcando también esta profesión en la que yo digo que cuando entramos al aula entra el docente, pero entra todo esto también, y es lo que nosotros intentamos buscar. Bueno, por Ricardo diría que contamos historias porque finalmente las vidas humanas necesitan y merecen ser contadas, ¿sí? Estas vidas humanas que necesitan y merecen ser contadas por ser individuales, toda vida merece ser contada. Bueno, estamos hablando de la investigación narrativa como una forma de ver la docencia, como un método de exploración. Estamos hablando de que la investigación narrativa nos permite penetrar en las aulas, poder tomar esto que es individual y particular y hacerlo público. La importancia de la narrativa en la enseñanza y en la investigación. Los relatos de los docentes son interpretaciones del mundo, se constituyen en interpretaciones pedagógicas que van a finalmente producir textos pedagógicos. Bueno, el enfoque biográfico, el enfoque narrativo parte de la investigación cualitativa, de alguna manera lo que viene planteando. Tiene que ver con esta idea de la dimensión personal dentro de las ciencias sociales. Pasemos lo más específico del método. Y para contarles específicamente qué fue lo que hicimos. Pasemos a la 37. Bien, a partir de esa ruptura que se produce en el equipo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esa ruptura en
torno a lo narrativo y a las historias de los profesores. Lo que vamos a hacer es una encuesta semiestructurada a todos los alumnos avanzados de la facultad, preguntándoles cuáles eran para ellos los profesores que ahora llamamos memorables, y vamos a ir hacia esa definición de profesor memorable, cuáles eran los profesores que han dejado huella, ¿sí?, en ellos, que nos digan cuáles son sus características, las características de los profesores, y que los estudiantes nos narren por qué los habían elegido. En ese momento nosotros intentábamos trabajar solo con las biografías de los profesores memorables, ¿sí? Y los estudiantes solo los utilizábamos para qué, en términos metodológicos, para darnos cuáles eran los profesores que habían sido seleccionados por ellos como sus mejores profesores. Ahora, esto empezó en el 2005, ya a partir del año pasado empezamos a trabajar con narrativas de estudiantes. Ahora les voy a contar cuáles fueron las líneas que se fueron abriendo. Entonces, se seleccionan los profesores memorables y en una primera etapa lo que se hace a partir de un guión biográfico es preguntarle a sus profesores memorables, a esos profesores memorables, hacerles contar su vida, hacerles narrar su vida. La narrativa puesta en términos biográficos, entendiendo desde el espacio biográfico que esa narrativa es una ficción. ¿Por qué es una ficción? Es ficcional, ¿por qué? Porque el docente me cuenta lo que quiere, cómo quiere y hace los recortes que él considera convenientes. ¿Vamos? Yo después, ¿qué voy a hacer con eso? Voy a saturar determinadas categorías a partir de la aparición de lo que se llaman relatos cruzados. Es decir, otros hablando sobre ese profesor memorable. Esta fue una primera etapa, ¿no?, donde pensamos la entrevista como un simulacro, como una creación, como un mundo en miniatura, donde la vinculación entre entrevistado y entrevistador produce dinámicas muy interesantes, muy apasionantes y muy afectivas, que hablábamos con Loretta, que ponen, digamos, en el centro de la escena en lugar de los sujetos. Estamos hablando de que estas entrevistas son contextuales, son improvisadas, son performativas y desde ese lugar tienen que ser tomadas para la interpretación. Estamos pensando en un texto activo donde el significado es creado y actuado. Estamos hablando de una significatividad cruzada, acentuada. Es una construcción, es una ficción, como les decía recién, funciona como dispositivo narrativo, se reconstruye un mundo, se relata y se actúa una historia de acuerdo a una lógica narrativa que elige el entrevistado, a partir de un guión elaborado por el entrevistador. Bueno, esto lo pasamos porque ahí vinculábamos esta idea de buena enseñanza del inicio con la línea de investigación que nosotros abrimos. Decimos que los profesores memorables son los que generan buena enseñanza. Son los que generan buena enseñanza. Vamos a partir de los estudios de Campaign, que es un norteamericano, que ha llevado adelante algunos estudios en relación con lo que se llama los mejores profesores universitarios. Un libro que se llama Lo que hacen los mejores profesores universitarios, que es un estudio muy interesante sobre qué pasa en las aulas de educación superior. Este año acaba de salir, aún no traducido al español, Lo que hacen los mejores alumnos universitarios. Y en esta línea que les dije al inicio, de rupturizar la investigación denuncia, es que por eso nosotros empezamos a trabajar con qué hacen lo bueno, como una mirada performativa sobre la enseñanza. Lo que hacen los buenos puede ser un camino, no a reproducir, pero sí a ver por el resto de los colegas. Entonces, ¿qué dice Ben? Que los mejores profesores universitarios tienen algunas actitudes que los hacen buenos, tienen fe en la capacidad de logro de los estudiantes, tienen predisposición a tomar en serio a los estudiantes y nos dejan que los estudiantes asuman su propio control sobre la educación y tienen un compromiso en torno a conseguir que los objetivos del aprendizaje estén acordados mutuamente. ¿Qué conocen? Dice Ben. Conocen la materia extremadamente bien. Conocen mucho su materia. Esto no está en duda, ¿sí?
desarrollo de sus campos. Ponen mucho énfasis en las controversias epistemológicas que hay en las disciplinas, y hay algo interesante acá. Leen mucho de otras disciplinas, de otros campos. ¿Sí? Esto es lo que les permite cruzar la tribu académica. ¿Cómo preparan sus clases? Con gran esfuerzo intelectual. ¿Qué ansían de sus estudiantes? Siempre más, pero justo y razonablemente. Crean, y acá es una categoría central en May, lo que él llama un ambiente crítico natural de aprendizaje. Son intelectual, física y emocionalmente aptos para enseñar y ayudar a aprender. Se relacionan muy bien con los estudiantes, confían en ellos, los respetan, pero los desafían intelectualmente. Evalúan sistemática y justamente como parte de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, conocen su materia extremadamente bien, son consumados eruditos, artistas o científicos en activo, están al día de los desarrollos intelectuales, científicos o artísticos de sus campos, razonan de manera valiosa y original en sus asignaturas, estudian con cuidado y en abundancia lo que otras personas hacen en sus disciplinas, leen a menudo muchas cosas de otros campos y ponen mucho interés en los asuntos generales de sus disciplinas. La historia de la disciplina, las controversias y las discusiones epistemológicas. Bueno, en esta línea pueden aparecer también algunos estudios, por ejemplo, como los de Saracen en relación a la enseñanza con parte de la representación. Este es un estudio sobre cómo los docentes despliegan determinadas acciones en las aulas, y está muy pegado a la idea de la teatralidad, de la representación, y se estudia esto en los profesores. Y un estudio de Dan Finkel, que se llama La clase con la boca cerrada, donde el aprendizaje se hace por fuera del aula y la clase es organizada a partir de comunidades de pares escritores. Digo que la literatura y la investigación en el campo de la enseñanza y del aprendizaje van en esta línea. Una entrevista de uno de los profesores. Profesor de arquitectura. Ya estoy viendo. Dice, ¿vos qué haces con la gente que se formó con vos? Le pregunta al entrevistador. ¿Les hablabas de algunas cosas? ¿Te veían, te entendían? Le pregunta al profesor. Dice, no lo hablábamos. Aparte de tantos años, le dice, te digo más, hace unos años yo vivía en Santiago del Estero y Alberdi, iba al kiosquito donde compraba todas las cosas y me encuentro con una ex alumna de aquí, una rubia, guapa, linda, muy buena alumna. Y me ve, pasa, me saluda y me dice, ay, Curi, qué gusto. Está muy apurado porque le quiero agradecer una cosa. Dice, pero delante de mi marido. Llega el marido, se lo presenta y le dice, por fin, Curi. Cuando en su clase dijo que la señora más inteligente que había conocido era la que le había dicho a la hija que lo único que le importaba era que el marido tenía que ser divertido. Gracias a eso me salvé y me casé con esta maravilla. En el medio pasaron una doble pechuga, un aburrimiento, un tarado que para lo único que servía era para tener el pito parado, dice el profesor, ¿no? Eso dijo delante del tipo, dice. Después me tocó otro que solo era un contador público intelectual. Y así me contó todos los casos, hasta que me di con este bicho que es una joya. Lo bien que la pasamos. No me aburro nunca. Es uno de los mensajes más lindos que recibí. Dice, que con Carla mi medalla, ciudadano ilustre. Bueno, pero yo me reí mucho, me he reído con ganas, esa tierra que estuvo bárbara. Y así me pasa con la gente. La gente me hace acordar muchas cosas. Yo les participo de todo lo que me pasó, bien o lindo o bueno. Les cuento lo que descubro. Gancho. Si vos tenés gancho, los atraes y tenés gente que está creyendo, pero creyendo en el sentido lindo de la gente. Porque no tiene que ver con creer y repetir lo que yo digo. Es como creer en una posibilidad que se desarrolle, como salir a jugar. Hay aire. Eso lo copiaba alguien de las meninas, el cuadro de Velázquez. Yo
escuché hablar gente tanta pavada sobre la pintura, tantos libros enteros, hasta que un día escuché a un tipo. ¿Lo sabías vos? Me pregunta el entrevistador. No, Dalí. Lo contaba. A un tipo le preguntaba qué salvaría a él si se incendiara el Museo del Prado. Y respondió, las meninas de Velázquez. ¿Y por qué? Por el aire. Entonces Dalí termina diciendo, qué maravilla que alguien reconozca por fin la presencia del aire en el espacio de un tipo que transformó eso en la pintura. Que todos creen que son las chicas, las trenzas, el espejo. Todas las relaciones son aire. Y entonces le preguntamos al profesor, ¿y el aire también en la enseñanza? Y él dice, eso. En la arquitectura tenés la prueba. Vos tenés que poblarlo. Si la arquitectura son las mismas cosas, pero pueden tener relaciones felices o infelices. Hay sillas, hay mesas, hay lámparas más lindas, más feas. Yo he entrado en casas que no tenían cosas lindas, cosas apetecibles, que yo no las tendría por lo menos. Y le decía, ¿me permitís? Y volvía a derrubar los objetos. Ponía esto acá, esto allá. Y después me preguntaba qué había hecho. Nada. No es magia. Son las mismas cosas que tenías, pero con mejores relaciones que tenían antes. Por ejemplo, te cuento una muy mala relación. Un sillón de 3 cuerpos puesto de espaldas al lugar que se entre mirando a la pared. Eso es el límite de la mala relación. No sabes la cantidad de veces que me meto en muchísimas casas, en esto de ser docente. ¿Cómo conviviste con las instituciones, con la gestión? Bastante mal. Muchos no quieren reconocer equivocaciones que no saben. No todos están interesados en el tema de saber, conocer, entender, saber ver, dar vuelta, revisar. Es negativo, pero es así. Cierro. 5. Pasamos. ¿Con qué instrumentos trabajamos? Fíjense, empezamos con la entrevista semiestructurada a los estudiantes. Seguimos con la entrevista biográfica a los docentes. Después de ahí seguimos con un grupo focal, es decir, un grupo de discusión, un grupo focal donde trabajamos con determinadas categorías y con todos los docentes memorables. A partir de ahí comenzamos a trabajar con lo que nosotros llamamos una entrevista focalizada. Es decir, a algunos docentes le comenzamos a preguntar determinadas cuestiones que jerarquizaban ellos en sus propias entrevistas biográficas. Entonces, con una trabajamos la noción de viaje odiseico, su vida había sido capturada por los viajes, y la docencia se la definía como el viaje odiseico. Entonces trabajamos centralmente sobre esa categoría. Con otra profesora trabajamos sobre el tema de la pasión y los afectos, que son las categorías que comenzaban a aparecer con humanidad en la investigación. Después hicimos entrevistas a académicos. ¿Por qué? Porque esta idea, digamos, surge de una de las entrevistas, una categoría que es la urdimbre ética que conjuga intelecto y afecto. Es decir, definir a la docencia como esta urdimbre que vincula razón y afecto no es algo que ha estado investigado o estudiado a lo largo del tiempo en el campo de la educación. Se diría que lo que está vinculado a las emociones y a los afectos está más cercano a lo lírico, dirían algunos, ¿no? Y lo que está más vinculado al intelecto estaría más vinculado a una línea de investigación más centrada en esta idea de la transmisión, esta idea de un campo más clásico del campo de la educación. Entonces les hicimos preguntas a académicos sobre qué pensaban sobre esto, qué pensaban sobre investigar en relación a estas cuestiones. Salieron cosas muy interesantes. Y después comenzamos una segunda etapa en esta segunda etapa de la investigación, que tuvo que ver con entrar ya a utilizar instrumentos que crucen las biografías narrativas de los profesores. Es decir, nosotros tenemos la biografía, nosotros tenemos la entrevista focalizada, nosotros tenemos los grupos focales de profesores. ¿Qué nos faltaba ver? ¿Qué pasa en las prácticas de los profesores? ¿Sí? Lo que dice en su biografía, cómo se traslada en sus prácticas de aula. Entonces ahí empezamos a hacer observaciones de clase cruzada, empezamos a seguir a estos profesores cruzados por 3 observadores. ¿Sí? Empezamos a firmar clases también, empezamos a observar, a hacer registro etnográfico, empezamos a hacer entrevistas flash a los estudiantes cuando salían de las clases, hicimos encuestas a los estudiantes abiertas sobre las clases de los profesores,
hicimos entrevistas a miembros de las cátedras, digamos que son los recursos formados por esos profesores memorables. Hicimos grupos focales adscriptos, trabajamos sobre el currículum vital, entendido como currículum de vida profesional también, y estamos trabajando con los programas de trabajo docente de esos profesores. A ver cuánto de todo esto que pasa en la vida se traduce en sus prácticas, en las prácticas que deja escrita como documentos, que son los documentos curriculares de los planes de trabajo docente, y qué pasa con la vinculación con los recursos que forman, los adscriptos, qué pasa con los otros miembros de las cátedras. ¿Cuáles son las primeras categorías? Quizás no son primeras, sino que en realidad son categorías sobre las que hemos trabajado mucho y que a quien le interese les podemos dejar una línea de artículos publicados y de trabajo del equipo. La vida familiar y los primeros maestros. Hay una clave muy potente en los primeros maestros de la educación primaria. Hay algunos que han hecho sus clases en escuelas rurales, hay mucha potencia en esto. Los profesores memorables, hay algunos maestros, los grandes maestros, que en la mayoría de los casos no tienen que ver con la propia disciplina. Es decir, una profesora de literatura, su mejor maestro fue un antropólogo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que después le permite que cruzar los campos disciplinares, trasladar esto a la enseñanza? Bueno, hicimos alguna línea de trabajo en términos de lo que aspectos que hacen a los memorables a sus memorables. Esto que les decía recién de la docencia como viaje odiseico, nosotros trabajamos bastante. La libre ética que conjuga intelecto y afectos. Hay un conjugar y hacer investigaciones sobre cómo entra lo afectivo, cómo entra lo emocional, cómo entra el vínculo. ¿No? Muchos hablan sobre el vínculo pedagógico, pero en realidad investigaciones etnográficas que recuperan el vínculo como un lugar central en la enseñanza no hay mucho. Aspectos personales y profesionales de los profesores notables, interés por el aprendizaje, el impacto de las acciones, objetivos concretos, sentido de orientación en la tarea, conexión entre temas de asignatura, cómo cruzan los temas de la asignatura con otras áreas, con otras asignaturas. Dirían los estudiantes que en realidad el buen alumno nunca, el buen profesor, en características de los estudiantes sobre los profesores, no ponen en duda lo que saben de la asignatura. Ahora lo que lo diferencia es todo esto. Por eso son mejores, dicen. Me ve y me llama por el nombre. Digamos, estas cosas, ¿sí?, que no son menores en el vínculo y en el afecto, son centrales para los estudiantes. Lazos entre la realidad y los asuntos de la disciplina, entusiasmo por la disciplina, el clima afectivo. Ya estoy terminando, ¿eh? Trayectos de vida, la idea del mentor, trabajamos mucho la idea del discípulo y mentor, como un mentor, como un gran maestro, traslada a la formación, a los discípulos, ¿no? Esta idea de custodiar el viaje de indagación y de crecimiento. Trabajamos mucho en las cuestiones que tienen que ver con la generosidad intelectual, la línea entre docencia, investigación, reflexión erudita y didáctica. Y en los últimos tiempos, que fue la línea de artículos que yo le mandé a Norma para compartir, hemos trabajado el humor, el tema del humor en la enseñanza, digamos, cómo ellos en las aulas ponen en juego el humor para enseñar. Esta categoría de resonancia emocional, que es una categoría que surge de la propia investigación. El estudiante como panantropológico, que es otra categoría propia de nuestra investigación. La pasión por la disciplina, la enseñanza y el estudiante, esto que les decía recién. Las emociones y el amor. Y ahora estamos entrando en la línea del deseo y la seducción. Como entra en los relatos y las narrativas de estos profesores. Les cuento las nuevas líneas y con esto, como un relato chiquito corto. Hacemos las nuevas líneas. Avanzamos en una lectura teórica sobre lo que llamamos el campo de colonial, sobre cómo romper la matriz colonial de la disciplina.
Entonces estamos hablando un poco en esta hipótesis de que la pasión, la emoción, los afectos y el amor entrarían dentro de lo que nosotros llamamos la mirada decolonial, porque reutiliza una matriz colonial puesta en perspectiva de la ciencia moderna, ¿no? Estamos intentando utilizar esto también conceptualmente, entonces decimos la pasión decolonializa, ¿sí? Y lo estamos intentando poner en el centro de la escena de nuestra investigación. Y ahí abrimos tres líneas: la línea de las biografías institucionales, entendiendo también que las instituciones tienen sus biografías y que esas biografías tienen que ver no con el relato oficial, sino centralmente con el relato de los propios sujetos, los sujetos que constituyen esas instituciones. Entonces estamos entrando con biografías institucionales desde el relato contraoficial, vamos, o contrahegemónico, y no desde el relato oficial. Seguimos la línea esta de los memorables, más centrados en el tema de la pasión, las emociones y los afectos. Una línea en el equipo está avanzando sobre biografías de los estudiantes, sobre relatos y biografías de estudiantes a lo largo de todo su itinerario formativo, que van a poner en juego también la vida de los estudiantes, no solo la vida en términos de estudiantes, sino en términos de sujetos, ¿no? La categoría de resonancia emocional tiene un relato de la docente que dice: no puede entender lo educativo si no pasa por una construcción de vínculos, de afecto. Es esa cosa de la filia, de compartir con el otro, que creo que son las mejores condiciones en las que se aprende. Yo creo que hay algo del cuerpo que enseña, una especie de vigor, de pasión, de pathos en el sentido griego de la afección. No hay que escatimar el sentimiento humano de sentirse afectado por la clase. Yo creo que hay algo ahí que opera como una forma de contagio, como un entusiasmo de mostrar el entusiasmo. Me parece que puede ser una herramienta que entusiasma, amén de convertirse en un elemento que mantiene la atención. Para mí la enseñanza es un acto vincular. Para poder lograr la posibilidad de que el otro se incorpore a una experiencia de aprendizaje, es necesario construir una urdimbre vincular, una trama, una red. Casi lo podríamos pensar desde la metáfora del tejido, para que en esa urdimbre podamos todos estar incluidos. Los años de la práctica de enseñanza me han dado la razón en este modelo de instalación, que esa es otra categoría que estamos empezando a trabajar, el modelo de instalación. Y los mejores resultados se dan o se obtienen allí cuando la relación de aprendizaje ha estado mediada por el vínculo afectivo. Gestar una trama vincular no está reñido con la actitud ética del docente. Por el contrario, creo que es un principio de instalación ética. Por lo tanto, generar un espacio vincular no significa gesto demagógico, significa el verdadero reconocimiento del otro, como un otro. El afecto se construye a partir de esa primera percepción del alumno como un par antropológico. Y ahí empieza a desarrollar la idea de par antropológico. A veces son relatos de los profesores. Pasamos a la última imagen y con esto cierro con el profesor de arquitectura. Esa es una escultura que se llama el peine de los vientos, ¿sí? Es de Chillida, ¿sí? Y el profesor que forma parte de San Sebastián, que forma parte de una colección de libros que estamos sacando de los profesores memorables, donde estamos haciendo público lo que ha sido privado siempre. ¿Qué dice este profesor? Con esto voy a cerrar para dejarle a mis colegas. Dice: te cuento un cuento corto. Un día una parejita de alumnos que yo no sabía que eran novios me escriben un mail y me dicen que un día estaban caminando por San Sebastián y que se habían encontrado con el peine de los vientos. Ahora te cuento lo que es. Mucho tiempo antes ellos estaban corrigiendo con otro profesor 2 edificios de un conjunto. Y yo les decía: qué raro que 2 edificios tan cercanos, construidos por el mismo equipo, con el mismo criterio, sigan siendo 2 y no puedan generar cierta tensión entre ellos. Sigue siendo el vacío tan importante como el lleno, la contracara de él. Les había dicho que temía el momento en que no pudiera pasar por esos edificios por la tensión que había. Y hago un dibujo en un papel de 2 esculturas en la costa española y les hablo de la tensión. Finalmente les pregunto: ¿por
porque como conjunto lo que habían hecho ellos no podía relacionarse. Ahí quedó y pasaron muchos años. Entonces me llega un mail con el dibujito que yo había hecho y una foto de ellos dos. Encontraron los edificios. Dice el profesor, miren que hay una y cuando lo voy a cerrar. Este profesor se jubiló y dice en un relato, un día recibe la carta de un alumno, como no lo voy a encontrar, recibe una carta de un alumno, un mail, y el alumno le dice al profesor, un día, cualquier día de esto estoy esperando que ustedes vuelvan a abrir la puerta y vuelvan a entrar al aula. Bueno, hacer público estos relatos de los profesores es lo que creo en el campo de la educación muy pocas veces se ha hecho. Me parece que nos ubica en un lugar central, en un lugar importante, ubica a los sujetos en ese espacio vital, espacio de vida que es el aula y donde se ponen en juego esas vidas se ponen en juego en las aulas. Recuperar esto como performático me parece muy importante y me parece central para romper una mirada tecnocrática desde la cual hemos hecho ciencia a lo largo del tiempo en el campo de la educación. Bueno, gracias por escucharme, me excedí el tiempo, gracias por haberme escuchado. El proceso para que vean cómo va cambiando a lo largo del tiempo la mirada también sobre el objeto de estudio. Bueno, una forma de estudiar la cátedra de Jesús de la enseñanza y del aprendizaje, a la que no estamos muy familiarizados y que nos habla de todo una posibilidad de cambiar la mirada sobre nuestro trabajo. Después de 25 promesas que ya había terminado, Luis terminó. Oigamos ahora Oresta, que también tiene todo el tiempo que quiera para plantearnos un trabajo desde nuestro país. Vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Estoy muy contenta de estar en este Instituto de Estudios Históricos de la Revolución que nos ha cobijado hoy y es parte de una jornada de lucha porque yo creo que este público que está aquí con nosotros también estará hoy en la tarde en la marcha apoyando todas esas manifestaciones a favor de que aparezcan los normalistas desaparecidos y a favor también de que se aclaren los hechos de Ayotzinapa. Quisiera empezar por eso diciendo que es un día muy significativo, está reflexionando sobre la educación y está reflexionando sobre los maestros de México y justo mi ponencia tiene algunas relaciones también con lo que está pasando. Quisiera agradecer también muy especialmente a Norma Georgina, que no la veo, el haber organizado este evento para hacernos hablar sobre la narrativa, la presencia de la doctora Glassman y el honor de compartir esta mesa con mis colegas, la doctora Glassman y el doctor Luis Porta. Yo soy historiadora y soy antropóloga de la educación. He dedicado mi vida realmente a tratar de entender la condición de las maestras mexicanas, especialmente las maestras rurales de México del periodo postrevolucionario y desde que empezó la narcoviolencia en México, pero particularmente la guerra contra la narcoviolencia en México, he trabajado también la violencia contra las mujeres, no solo como una forma de tratar de entender la violencia, sino también interviniendo en la propuesta, en la capacitación de servidores públicos y en la elaboración de
párrafo que cuenta un maestro que ofreció su testimonio para un concurso que hizo el Museo de Culturas Populares, en donde convocó a los maestros que hablaran de sus experiencias, y estos testimonios fueron publicados. Un maestro platica y selecciona este párrafo. Cerca de él, debajo del árbol, estaba el cuerpo de la maestra Guadalupe Santillán, tendido sobre el piso, totalmente desnudo y con los senos también mutilados. Un forajido y maleante, quien la gente llamaba Chico García, la había destapado porque lo que quería era que exhibiera para escarmiento de las muchachas que quisieran ser maestras, por aquello sabían qué destino les esperaba. Estos testimonios de oscuridad que aparecen en la prensa, en la nota roja, que aparecen en muchos documentos del archivo de la Secretaría de Educación Pública, dan escalofríos y los han citado algunos historiadores como muestra de los niveles de violencia que se han vivido en el campo mexicano, y aparecen especialmente en estos pasajes tan oscuros de la rebelión cristiana. Pero fíjense lo que son las cosas. Los historiadores de la educación nos hemos ocupado mucho de mostrar las partes más hermosas de las reformas educativas posteriores a la Revolución, es decir, la construcción de escuelas, los aspectos realmente bondadosos que tuvo en muchas regiones de educación rural, el trabajo exhaustivo que hicieron también los misioneros, el periodo también controvertido y polémico de la educación socialista. Pero poco se ha estudiado qué pasaba en las escuelas durante la rebelión cristera, por ejemplo. No se ha estudiado qué pasó con las maestras que en este periodo entran en masa al Ministerio Rural y llegan a escuelas que llegan a comunidades que nunca habían tenido escuela, ni policía, ni seguridad de ningún tipo. Ellas llegan a fundar el Estado sin las escuelas, sin la educación en estas regiones. Entonces, yo me he propuesto dedicar muchos años a conocer qué pasa en estas escuelas. Y el archivo histórico de la Secretaría de Educación Pública tiene un fondo dedicado a las maestras rurales. Son unas 150 cajas de expedientes. Yo encontré 13,000 expedientes de maestras rurales mexicanas. Y pues nadie me daba este fondo. Entonces yo me propuse estudiarlo, que eso me llevara varios años, para obtener información de cómo fue el proceso de feminización del magisterio en México. En este periodo, con los proyectos rurales, es muy significativo esta entrada de las mujeres a la educación, pero también para indagar, dado que las maestras eran el modelo de mujer en el siglo XX, pues es también una historia muy importante para conocer la historia de las mujeres mexicanas. Entonces, regresamos. En mis primeros estudios yo trabajo con relatos, con testimonios, con documentos, con fotografías, con novelas, con poemas, con objetos. Las maestras muestran sus posturas, sus bordados, te describen cómo eran sus aulas, sus espacios de trabajo. En fin, los objetos son muy importantes. Si ustedes recuerdan en esta película de Río Escondido, recordarán la parte donde va caminando la maestra rural con su enrollada, su tela pizarrada, con esa, la abre como esta pantalla, y era el sitio del pizarrón, y sus instrumentos que llevaba para la enseñanza los llevaba consigo. Llegaba un pueblo y se hacía la escuela, se hacía el aula, se hacía la educación. Entonces los objetos también son parte de esta historia, pero sobre todo las historias de vida. Realmente
fue muy afortunado porque pude recuperar historias de vida y comprender y articular toda esa documentación dispersa del archivo con aquellas maestras que estaban vivas. Pude incluso identificar que las maestras, para mantener sus trabajos, establecían sus propias estrategias y también se estaban construyendo nuevas identidades de mujer, porque ni sus madres ni sus abuelas habían sido profesionistas ni habían sido servidoras para el gobierno, de manera que ellas eran las nuevas mujeres que la revolución estaba construyendo. Y justamente al hablar con ellas te narran la identidad es narrativa y performativa también, pero al narrar es cuando realmente están construyendo un discurso identitario y efectivamente, como decía mi colega, un discurso que también tiene sus ambigüedades, tiene sus partes ficcionales, tiene el deseo, tiene lo que ellas quieren representar. Pero entre todo ello, por supuesto que están las mujeres de esa época y por supuesto que está la realidad y están las prácticas culturales con las que las mujeres construyeron la educación rural. Estos expedientes también dan la oportunidad de comprender cómo se construye una profesión en términos colectivos, como sujeto colectivo, como identidades colectivas. Da la oportunidad de ver a todo el grupo. Esa es la maravilla y por eso, aunque se ha llevado muchos años y mucho trabajo, el Excel que por fin permite reunir datos estandarizados de 13,000 expedientes es también un hallazgo afortunado para poder comprender lo que pasa en un grupo que ha venido cambiando bastante. Se puede recuperar también del expediente la trayectoria profesional, pero por primera vez encontramos las voces de las maestras. Si nosotros revisamos los expedientes de una profesora de Porfiriato, del antiguo ministerio, del fondo del antiguo ministerio, nosotros vamos a ver que las maestras muy ocasionalmente escriben para dirigirse a Porfirio Díaz y siempre se dirigen al presidente Díaz en formas de autohumillación, se dirigen a él como el padre, mi señor, y todo el tiempo dicen yo que no soy nada, yo que no soy nada. Ese es el protocolo de capitular con el que quedó registradas las voces de las maestras del siglo XIX. Para el siglo XX, lo que queda registrado en estos expedientes son cartas de agravios, son cartas que le exigen al gobierno que genere mejores condiciones para la educación, que iguale los salarios de las mujeres, que los ascensos no se los den solo a los varones. Es decir, hay unas nuevas mujeres que están demandando y que teniendo voz propia, siendo autónomas, exigiendo equidad salarial, exigiendo equidad laboral, exigiendo oportunidades de ascenso. Y estas voces son privilegiadas porque anteriormente en la documentación nunca la encontramos. Lo digo sobre todo por aquellos colegas que quieran emprender investigaciones históricas. Aquí van a encontrar una abundante documentación en donde aparecen por primera vez voces de mujeres empoderadas por su trabajo cotidiano como maestras en comunidades donde ellas fundan la educación y también fundan un discurso educativo de ser maestras, de ser mujeres maestras. Pasamos a la siguiente. Por ejemplo, la gráfica, vamos a ver. Con los datos estandarizados, miren, podemos obtener esta información, la información de cómo están en todos los estados la presencia de las mujeres. Ahí vemos, por ejemplo, que el estado que menos maestras tiene es Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Colima, y que el Estado de México y el Distrito Federal, pero más el Estado de México que el Distrito Federal, son los que tienen un magisterio rural más feminizado. Es lo que nos ofrecen los datos estandarizados. Podemos saber, pasamos a la siguiente, también cómo está la relación de hombres y mujeres. Si ustedes ven el caso de la Oaxaca, que es la línea más larga, azul más larga, sigue absolutamente masculinizado, estados como Guerrero, estados como
se feminiza una profesión, un empleo, y aquí vemos que está interactuando las mujeres, conquistando espacios en la educación, pero en las partes donde las mujeres están en más desventajas educativas, difícilmente pueden convertirse en una mayoría profesional, sobre todo en las regiones indígenas. Pasamos a la siguiente. Aquí están ya las proporciones numéricas. Pasamos a la siguiente. Las edades. Otro rasgo colectivo son las edades, la juventud que tiene el magisterio rural en este periodo, que es de 1924 a 1945 más o menos, que son los datos en términos de tiempo, los expedientes se sitúan en ese periodo, y las jóvenes profesoras van de los 14 años principalmente y hasta los 30 años, y posteriormente la línea se va hasta los 98, que solo hay una maestra de 98 años, que es la que arrastra la línea hasta allá, pero son muy jóvenes, la mayoría está entre los 14 y 30 años. Hay maestras niñas, esa es otra categoría que aparece, las maestras niñas, porque realmente con saber leer y escribir ya podrían tomar el puesto de profesores. Constantemente hay estos casos en donde el presidente municipal dice: nos mandaron una maestra muy chiquita, la tenemos que cuidar, no sabe, tiene alumnos más grandes que ella, mándenos otra con más experiencia. Sí, pero existían estas maestras niñas que mandan también sus cartas a la Secretaría planteando sus problemas. Pasamos a la siguiente. Podemos saber en el mapa en qué lugares se enferman más las profesoras que mueren y se enferman más están en los estados más oscuros. Pasamos a la siguiente. Podemos saber el estado civil, el 74% son solteras. También hay quien declara ser célibe, no solo ser soltera, sino además ser virgen, no tener contacto con varón, es la definición de célibe. Y hay un porcentaje del 4% que eran célibes, un 10% se declaran casadas, principalmente con maestros, porque la Secretaría de Educación no veía bien cualquier matrimonio, un 12% son las que se declaran viudas. Estamos hablando de un periodo de la revolución. Pero, como ustedes saben, el reglamento en esta época obligaba a las maestras que se embarazaran o que estuvieran casadas a que renunciaran. Entonces hay un ocultamiento de embarazos y de novios, parejas constante, y el deseo de la Secretaría por controlar todo ello. Por eso los expedientes también están llenos de chismes, que es otro de los retos que tenemos, ¿no? Donde escriben los vecinos que vieron a la maestra con el novio en el salón, que eso es inmoral, que le están metiendo. Y otra carta de la maestra diciendo que los vecinos, que el presidente municipal quiere poner más bien a su sobrina y que le está inventando chismes. El chisme es sabroso en todos estos expedientes, intenso y presente y un reto para la investigación. Esto es lo que dan los datos estandarizados. Pasamos a la siguiente. Podemos saber que también son proveedoras. Ellas tienen un salario menor, pero realmente son proveedoras. Incluso hay quien provee hasta 11 personas en su familia. Y sobre todo las solteras son las proveedoras. Bueno, son la mayoría. Pasamos a la siguiente. Podemos saber por qué renuncian, qué permisos piden, por qué lo hacen, de qué se mueren. La mayoría de muertes es de paludismo y de cáncer. Solo encontramos en esta abundante documentación dos casos que se reportan. Y hay todo el lenguaje como se nombran las enfermedades, ¿no? Las maestras dicen hasta se enfermó de un dolor muy fuerte o se enfermó de un susto, y eso aparece también registrado oficialmente. Pasamos a la siguiente. Pero hay un montón de cartas que esas sí no son fáciles de estandarizar, y esas sí son un reto
arma del propio lugareño, que la quería raptar. Las maestras son secuestrables, muchas de ellas realmente son desaparecidas, son secuestradas, son violadas, son lastimadas, son asaltadas, les roban todas sus pertenencias en los caminos, en las escuelas. Esta información, ellas escriben a la secretaría diciéndoles que qué hacen, porque las asaltaron, porque no tienen cómo regresar a sus casas, son muy pobres la mayoría de ellas. Y señala que hay quien no tiene que comer y la comunidad a veces no les quiere dar de comer a los maestros. Hay casos en que los maestros están muy bien, incluso que le dan de comer a su caballo y lo cuidan y lo quieren casar con alguien de la comunidad para conservar al profesor. Pero hay otros casos en que el maestro es visto como un extraño, alguien enviado del gobierno que quién sabe con qué proyecto educativo llega y son agredidos. No he entrado, hay todo unas 90 cajas de expedientes de varones, de los cuales solo he visto algunas partes, no he visto todo, en donde también están llenas de violencia. Los expedientes son narrativas, muchas cartas de violencia de los padres, de cartas de padres de familia o de los maestros que hablan de la violencia que hay en las comunidades, de las dificultades para hacer las escuelas. Profesoras como María Arias, como Margarita Calderón, Ángela Castillo, Librada Contreras, piden que las cambien a otras escuelas porque los rebeldes llegan a sus escuelas a amenazarlas y si no se van, las amenazan con incendiar la escuela. María de Jesús León y las coinciden con las regiones donde hay rebelión cristiana. Pero también hay maestras que dicen que fueron agredidas por el ejército, por el ejército que las ve como sospechosas de ser ayudantes de los cristeros, como ser parte de las huestes de los cristeros, y también por parte del ejército se quejan de violaciones, de asaltos, de agresiones o que les destruyen el salón de clases. Pero hay otro elemento además, como si fuera poco, no solo los rebeldes y el ejército, sino también los caciques del pueblo y los hacendados. Se convierte en otro elemento. Varias maestras que son maestras de hacienda, entonces han de recordar que en este periodo los gobiernos revolucionarios obligan a que se abran las escuelas en las haciendas y que cada hacendado tiene que tener su escuela y pagarle al profesor. Entonces llegan ahí las profesoras y son víctimas de los hacendados. A veces a propósito por cerrar la escuela y no pagar al maestro, asustan a la profesora, asustan a la cebaña, y en otras definitivamente son agresiones y asesinato. Asesinato de parte también de caciques y de hacendados. Aurora Ortega, en Guerrero, por ejemplo, su expediente está lleno de cartas de su mamá, que está pidiéndole a la Secretaría de Educación denuncia quién violó a su hija, da el nombre de Arturo Gaón y dice la justicia no hace nada. Ya he recorrido haciendo cartas a muchas instancias, he dicho el nombre del agresor de mi hija no puede volver a trabajar y es la que nos mantiene, pero nadie nos hace caso. Pasamos a la siguiente. La profesora Esperanza de Michoacán también se reporta como asaltada y en estado lamentable, pidiendo un permiso para recuperarse de sus heridas. Cecilia Cervantes de Nayarit dice que ha sido amenazada por rebeldes y que le cerraron la escuela.
les ordena y les pide resultados de la alfabetización de niños y de niñas, y además que hagan campañas higiénicas en el pueblo, que vacunen animales, que hagan proyectos y cooperativas económicas, por solo mencionar algunos de los proyectos, porque luego también llegaba el proyecto de la enseñanza de cálculo y geometría, o llegaba el proyecto de dedetización de comunidades, es decir, combate a los piojos, y les mandan a los maestros unas bombitas para dedetizar, echarles DDT a sus alumnos, a las casas y a las aulas. Ahora sabemos que todo esto es tremendo, ¿no? Muy contaminante, que afecta mucho a la salud. Los maestros tienen que hacer todas estas cosas. Eso es lo que encuentro en los documentos y se complementa muy bien con lo que las maestras a mí me conversaron, las maestras que pude yo entrevistar en la primera etapa de esta línea de investigación, que es más una línea de investigación, en donde ellas platican más bien las estrategias que no les da la Secretaría de Educación Pública, pero son las que ellas se inventan para lograr mantener la escuela, porque si no conservaban 20 alumnos, las maestras perdían su empleo y los mandaban a otra comunidad. Entonces, les pagan cada